Muy buenos días. A nombre del Instituto Nacional de Psiquiatría, de la Coordinación de Estudios de Posgrado y del Programa de Maestría y Doctorado en Psicología, damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta ceremonia inaugural del 9º Congreso del Posgrado en Psicología 2015. Como ya es tradición, cada año una de las entidades participantes en el programa conduce la organización del Congreso. En esta ocasión ha tocado el turno al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Presiden esta ceremonia distinguidas personalidades para quien pedimos a ustedes ayudarnos a darles la bienvenida. La directora del Instituto Nacional de Psiquiatría y presidente del comité organizador de este congreso, doctora María Elena Medina Mora y Casa. La representante de los tutores del doctorado del Instituto Nacional de Psiquiatría ante el pleno de nuestro comité académico y co-coordinadora del programa científico del Congreso, doctora Corina Benjet. La representante de la dirección del Instituto ante el pleno del comité académico del programa y co-coordinadora del programa científico, doctora Shoshana Berenson. Y el coordinador del programa de maestría y doctorado en psicología de la UNAM, el doctor Juan José Sánchez Sosa. También están con nosotros representantes de las comunidades académicas de las entidades participantes del programa, integrantes del comité académico, alumnos de nuestro posgrado y de la licenciatura en psicología, responsables de las residencias del programa, tutores, profesores, universitarios interesados en los avances de la investigación y de sus aplicaciones en el área del comportamiento. Sean todos bienvenidos. A continuación, quisiéramos pedir al coordinador del programa, doctor Juan José Sánchez Sosa, nos dirija unas palabras. Muchas gracias, muy buenos días. Me permito antes que nada presentar a nuestra ponente magistral de esta mañana, la doctora Asunción Lara Cantú, en este extremo de la mesa, para quien también les pido una gran bienvenida. Estamos nuevamente celebrando una de las tradiciones más sólidas del posgrado de la UNAM en psicología. Como ustedes saben, este programa en su versión actual se fundó en 1996 y todo parece indicar, si nos guiamos por los índices internacionales y por los índices nacionales, se trata muy probablemente del posgrado más sólido del mundo de habla hispana. Y digo del mundo de habla hispana porque los que opinan así son algunos de nuestros colegas españoles también. El día de hoy, como ustedes ven, estamos en un auditorio que normalmente no utilizamos. Se nos explicó que el sistema se equivocó y que puso 2 congresos en los mismos auditorios los mismos días. Entonces hay que darle un zape a los sistemas, pero estas cosas ocurren. Déjenme decirles que esta especie de emergencia de cambiar de repente sedes para un congreso específico de una calidad tan alta no es la primera vez. Les voy a contar 2 anécdotas reales que ocurrieron hace, bueno, algunas de ellas hace ya buen tiempo. En 1986 teníamos planeado, organizado, asignada la sede, etcétera, el Congreso Nacional de Psicología, el Congreso Mexicano de Psicología, y se nos habían asignado una serie de auditorios nuevos en aquel entonces puestos para que hiciera un congreso. 2 semanas antes hay una huelga terrible, se toma toda la universidad y hay que cambiar la sede del congreso en 1 semana y media, todavía con la incertidumbre de si íbamos a tener acceso a la sede original o no. No tuvimos acceso a la sede original. Nos prestaron las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional y el rector de la UNAM fue a inaugurar nuestro congreso allá. El otro es más divertido. Teníamos pagado, prepagado, reservado, con todas las que nos suelen pedir el Seguro Social, el Instituto Mexicano de Seguro Social, toda la unidad de congresos del Seguro Social. Esto ocurrió en los 90. El Congreso, 5 días antes de la fecha inaugural del Congreso, nos habla con la angustia en todos lados la directora general de la
unidad de congresos del centro médico, y me dice: doctor, estoy apenadísima. Fíjese que don Fidel Velázquez, son demasiado jóvenes para saber ustedes quién era don Fidel Velázquez, pero era el jefe del jefe del jefe de todos los sindicatos de este país. Ha reservado los mismos días de su congreso el centro médico. Esto ocurrió afortunadamente semana y media, casi 2 semanas antes de nuestro congreso. Los psicólogos armamos tal escándalo que don Fidel dijo: está bien, vamos a poner nuestro congreso de la CPM 4 días después. No hubo ningún problema. Así que lo que nos está pasando hoy, pues en realidad, como decía Marty Feldman, it could be worse. Sí quiero darle crédito a quien está haciendo este congreso posible, sobre todo quien lo está haciendo en condiciones un poquito anormales. Antes que nada, la doctora Shoshana Berenson y la doctora Corina Benjet, quien, como ustedes lo van a ver si tienen acceso a la liga que después vamos a poner en las pantallas, organizaron y armaron un extraordinario programa científico. Si ustedes observan los títulos, los contenidos y la naturaleza de las contribuciones de este congreso, van ustedes a ver que se trata de un congreso de posgrado verdaderamente de muy alta calidad. Y esto lo hicieron las doctoras Berenson y la doctora Benjet bajo el liderazgo desde hace muchos años de una extraordinaria amiga, la doctora María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, que este año le tocó organizar el congreso. Debo agradecer de una manera muy especial a alguien que tomó una llamada ayer a las 2 de la tarde, no están para saberlo, pero a mí me avisaron que no teníamos acceso a los auditorios que habíamos reservado originalmente a las 2 de la tarde de ayer. Entonces, un poquito en pánico, la gripa no me permite mucho pánico, pero tomé el teléfono y le hablé a la doctora María Eugenia Romero Sotelo, que es la directora del posgrado de Economía de esta unidad del posgrado de Economía, y le dije: Maru, acaba de pasar esto. Y me dijo: déjame ver, ahorita hablo con mi secretario administrativo, no te preocupes. Y en media hora me llamó y me dijo: no tienes de qué preocuparte, tienes el auditorio Silva Herzog a tu disposición y naturalmente tendrás el apoyo de todo el personal que te haga falta. Ese es el tipo de apoyos que vale la pena en condiciones difíciles, en condiciones en las que uno no prevé muchas de las cosas que van a ocurrir. Naturalmente tuvimos el apoyo del secretario administrativo, el licenciado Eric González Paz, quien puso a nuestra disposición todo su personal y todas las instalaciones que nos hacían falta para realizar este 9º Congreso de Posgrado en Psicología. Hay otras personas a las que necesitamos y que es fundamental y apenas justo agradecer: el doctor Juan Jiménez de la FES Zaragoza, naturalmente al personal de la coordinación, al maestro Iván Negrete, a la TSU Ivette Reyes, a la psicóloga Marta Hernández, que anoche a las 9:30 de la noche estaban armando y desarmando mamparas para que hubiera posibilidad de poner pósters y empujando ellas mismas los carritos con las mamparas para que esto pudiera estar listo como finalmente está listo el día de hoy. Naturalmente a Enrique Díaz y a Enrique Valderrain, y en verdad que es de la más mínima, de la más elemental justicia el agradecer a quien durante meses nos ayudó con la articulación de la logística que estamos viendo esta mañana y que vamos a ver el día de hoy y el día de mañana. Vamos a estar un poquito apretados porque en vez del segundo auditorio nos pusieron 2 de las salas grandes que están en el tercer piso, pero también hemos estado en condiciones aún peores que esas. Quiero mencionar algunas personas que se distinguieron y que se están distinguiendo todavía a este momento por la organización de este congreso. Luis Alberto Cortés Pinzón, David Ruiz Méndez, Itzhak Torres Garfias, que es el líder del proyecto, es la cabeza de quienes nos están ayudando, Said Crisantos Gómez, Antonio Roman Montúfar Melo, Roberto Raúl Carvajal Torres y muchos otros que usaríamos más tiempo del debido en darles un agradecimiento. Pero quiero que sepan que
Es en las condiciones difíciles donde se nota la naturaleza y la calidad del apoyo de amigos del ser humano y sobre todo del apoyo que se da en una universidad. Yo estoy extraordinariamente contento de estar aquí esta mañana. Iba yo a decir a pesar de las condiciones, pero pues por lo visto no estamos muy incómodos, por lo menos hasta ahorita. Les doy a ustedes la más cordial bienvenida. En verdad les deseo y creo que van a tener un magnífico congreso, un congreso que como el año pasado y el anterior han hecho una serie de contribuciones fundamentales a la formación de posgrado en psicología en América Latina. Bienvenidos, muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Sánchez Sosa y a continuación deseamos invitar a la señora directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctora Medina Mora, para que nos transmita su mensaje y haga la declaratoria inaugural del Congreso. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí en esta comunidad que formamos profesores, maestros, alumnos, nuestra universidad desde luego y las sedes que formamos parte de este programa. Desde luego agradecer al doctor Sánchez Sosa, realmente es increíble su capacidad de respuesta, de organización y de lograr que estemos aquí el día de hoy en un auditorio realmente bello y que podamos tener el congreso. Y desde luego pues a las psicólogas que colaboran conmigo en el instituto por la excelente organización, por hacer posible también que esto ocurra, a los conferencistas, en especial a Lara Hoy, a la doctora Asunción Lara, la doctora Shoshana Berenson, la doctora Corina Bertlet. Hace algunos años, cuando estudiaba el doctorado, no este doctorado tan magníficamente organizado, sino un doctorado en el que todavía funcionábamos un poco separadas las áreas, nos preguntábamos cuál era el papel de la psicología en el desarrollo de este país. Y el cuestionamiento que nos hacíamos era si de repente llegara alguien y dijera desaparece la psicología, la sociedad lo sentiría, la sociedad nos extrañaría como psicólogos, y desde luego teníamos muchísimas razones por las cuales éramos importantísimos, pero el gran cuestionamiento es, ¿estamos realmente integrándonos, dando una respuesta a las necesidades nacionales? Hemos superado esa situación que teníamos de cierta subordinación para realmente dar a conocer todo lo que hacemos, que para nosotros internamente era muy claro, pero hacia el exterior pues nos hacíamos ese cuestionamiento, y me parece que si nos hacíamos ese cuestionamiento, desde luego esto ocurrió hace más de 40 años, pues algo había de preocupación en nuestro quehacer. Si nosotros comparamos esa reflexión de entonces con la reflexión de ahora, no tendría ninguna cabida. Me parece que no nos lo tendríamos que hacer de ninguna manera, porque el entender la importancia de la conducta y la importancia de entender todos los factores que la determinan y el poderlo ver desde una perspectiva multidisciplinaria, pues me parece que ha hecho un cambio importantísimo. Si nosotros vemos el programa del día de hoy y vemos pues muchas cosas que llaman la atención. Una es esa capacidad de la psicología de responder a los grandes temas nacionales, y como nada más tengo unos cuantos minutos, nada más voy a hablar de un pequeño tema que es las aportaciones para manejo del dolor, por ejemplo. Esto ha sido un tema pues de mucho rezago en la atención en México. Nuestros enfermos realmente no tienen acceso a medicamentos. El acuerdo del Consejo de Salubridad General se publicó este año, aún no hay acceso y los psicólogos ya están haciendo contribuciones de lo que esto significa, de lo que se debe de hacer y hacia dónde debe de llegar. Entonces, ese y muchos otros temas de los que podríamos tocar, pues nos damos cuenta, es el tema actual, es un tema que se empieza a abordar y sin embargo ya hay respuestas. Y me parece que otra cosa que es muy clara es este elemento global de poder ver el tema desde la perspectiva básica de las neurociencias hasta la perspectiva aplicada. Esta transición
que se ha visto en la ciencia, de la generación del conocimiento a su aplicación, pues la psicología la viene practicando hace muchísimos años. Es decir, hemos tenido tesis fundamentales, básicas, porque tenemos que tener buena ciencia para poder tener todo lo demás, pero hemos tenido tesis y contribuciones de los psicólogos en la aplicación de ese conocimiento con compromiso en las comunidades más pobres. Y me parece que esa posibilidad de vernos desde toda esta perspectiva y también en el trabajo en las comunidades, no quedarnos en los laboratorios, sino salir a las comunidades, y esta interacción que permite este doctorado, como lo ha conceptualizado el doctor Sánchez Sosa y toda la gente que colaboró en esto, permite entonces entender cuáles son las grandes preguntas y qué herramientas tenemos para resolverlas. Y me parece que esa contribución de la psicología es muy importante. Es tan importante que, por ejemplo, el Banco Mundial hace unos años dijo que en realidad no se necesitaba un sistema nacional de investigadores, que se necesitaba un sistema nacional de innovadores. ¿Y qué quiere decir eso? Es la capacidad de que ese conocimiento que se genera tenga una aplicación en bienes y servicios. Y también, como decía el rector de la Fuente, este compromiso tiene que ser un compromiso ético, porque tiene que hacer que las comunidades con menos recursos tengan acceso a este conocimiento y al desarrollo que eso significa. Y si nosotros vemos en este gran compromiso, que ahora está muy de moda hablar de la innovación, pues la psicología ha sido una disciplina innovadora desde el principio. Entonces me parece que tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que decir. Esta colaboración, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Psiquiatría ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de gente haciendo tesis, porque las mentes jóvenes nos cuestionan, las mentes jóvenes nos hacen ver nuevas perspectivas, y eso siempre es un motivo de crecimiento para las instituciones, pero además es este grandísimo reto que significa, por ejemplo, en nuestro caso, tomar una institución promovida y coordinada por médicos en manos de una psicóloga que no es médico y que tiene que cambiarse la ley para que yo pueda tomar este papel. Entonces tenemos una grandísima responsabilidad de aprovechar esta oportunidad que se nos da para hacer ese cambio que se tenía que dar a la atención de la salud mental. Y desde luego, pues los investigadores, los médicos, todo el mundo ha colaborado de una manera muy importante. El doctor Sánchez Sosa ya había escrito algunos artículos hacia dónde teníamos que ir hace mucho tiempo. El doctor de la Fuente se dio cuenta que eso era importante y él fue el que hizo que este cambio fuera posible. Desde luego ha sido un grandísimo reto, pero no hubiera sido posible si no tenemos la contribución de tanta gente que nos permite entonces responder a ese gran reto y a esa gran oportunidad que tuvimos enfrente. Entonces, para el instituto pues es un grandísimo honor ser parte de esta sede, y al mismo tiempo nos permite complementar muy bien, porque nosotros tenemos la residencia en psiquiatría, tenemos 121 especialistas que se forman con nosotros, digamos, estas son todas las generaciones que ahorita están formándose, eso es muy importante, pero tener esta interacción en los estudios comunitarios, en lo que la psicología puede dar, genera también otro tipo de formación para quienes en el futuro van a estar atendiendo una parte de la salud mental de este país. Entonces, muchas gracias, Juan José, por esta oportunidad, y desde luego pues, a los que lo han hecho posible y que me acompañan en esta mesa. Finalmente, antes de hacer la ceremonia inaugural, me gustaría también plantearles un poquito cuáles son estos retos que tienen ustedes enfrente, porque me parece que tenemos todas las oportunidades. ¿Por qué? Porque a diferencia de cuando nos hacíamos este cuestionamiento, ahora tienen ustedes muchas más herramientas con las que salimos nosotros para poder enfrentar lo que nosotros queríamos hacer en esos momentos. Pero también tienen otras dificultades, ¿no? Estas dificultades tienen que ver con cuáles son sus oportunidades al futuro. Temas no bastan, no son más que suficientes. Escenarios donde se puede trabajar, salen los psicólogos muy bien capacitados para hacerlos. ¿Y qué es este futuro
en unas circunstancias de problemas económicos, de una situación que no es nada más de este país, sino del mundo, compleja, en donde la psicología tiene tanto que dar. ¿Cómo podemos nosotros entonces involucrarnos? Me parece que la universidad ha abierto muchísimas oportunidades y también con así de estos intercambios internacionales, de estas posibilidades de enriquecernos observando lo que pasa en otros países. Me parece que si tienen esa oportunidad se vuelve muy importante, porque no hay ninguna manera, creo yo, que podamos entendernos mejor como nación cuando nos comparamos con otras. Me parece que esa reflexión es importante. La otra es pues ver las oportunidades que ofrece CONACYT de las cátedras. Entrar al SNI sería un elemento muy importante. Y bueno, la universidad siempre estará aquí ayudándonos en nuestros momentos de retos, de problemas, y esta pues sigue siendo y seguirá siendo nuestra casa a todos los que tuvimos la oportunidad de formarnos en ella. Entonces con esto pues, quisiera decirles, aquí estamos sus maestros, aquí estaremos para ustedes, y aprovechen y abran las oportunidades que de alguna manera se están dando para que puedan seguir su formación. Felicitarlos por estar en este posgrado, que me parece que el hecho de que estén aquí ya es un grandísimo reconocimiento. Lograron entrar, lograron permanecer, van avanzando en sus proyectos, pues esto significa un gran camino recorrido. La última etapa siempre es importante, hay que terminarla, y estoy segura que todos ustedes tendrán ese rendimiento que ha hecho que este programa sea un programa de excelencia. Entonces, felicitar al doctor por haberlo tenido en este nivel, y si ustedes están de acuerdo, podamos levantarnos para poder hacer la ceremonia oficial de inauguración de este evento, y agradecer a todas las personas que han hecho posible que estemos en este momento reunidos. Entonces, estamos el miércoles 14 de octubre, son las 10 de la mañana, declaramos inaugurado este 9º Congreso del Posgrado de Psicología. Muchas gracias. Buenos días, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias, doctora Berenzo, por la presentación, y gracias al doctor Sánchez Sosa, que ya no está, por la invitación. Me es realmente un gusto estar con ustedes y poder hablar de la investigación que realizamos en un campo que es poco desarrollado en México y poco atendido en México, que es el de la depresión postparto. Como mencionó la doctora Medina Mora, yo también soy psicóloga de origen, respecto a mi licenciatura y maestrías, y de ahí me especialicé en psicología clínica, y casi les diría que por azares del destino llegué al Instituto Nacional de Psiquiatría, en paralelo que tenía mi práctica clínica, y estar en el instituto me permitió cambiar o poder trasladar mis conocimientos a lo que es la salud mental pública, de lo que ya les hablaba hoy en la mañana. Es un campo completamente distinto al que normalmente hacemos los psicólogos. Y gracias a esto encontramos, muchos psicólogos que nos entrenamos de la manera tradicional como psicólogos, un campo diferente para aplicar la psicología, y que es a través de hacer programas que tengan impacto en grupos más grandes. Entonces, ¿cómo trasladas algunos principios de la clínica a hacer prevención y hacer intervenciones que puedan ser aplicados para grandes poblaciones en comunidad, y sobre todo para que puedan ser presentados en los servicios de salud? Entonces, esa ha sido un poco mi trayectoria. Permanezco como psicóloga, mi formación básica, psicóloga clínica, pero ahora trabajo en este campo de la psicología de la salud mental pública, desarrollando programas psicosociales y psicoeducativos. Y eso nomás era por continuar lo que les decía la doctora Mina Mora, de cómo a veces uno no visualiza campos en los que puede aplicar la psicología y a dónde puede moverse.
y generalmente somos reiterativos en seguir en el espacio de la clínica, en espacios chiquitos de la industria, etc. Pero hay campos sospechados para aplicar la psicología. Y uno de esos es hacia lo que es la depresión postparto. Voy a hablar en esta conferencia, bueno, porque ya les hablé de los antecedentes, como llegué a trabajar en este tema, y voy a explicar por qué es importante estudiar la depresión postparto como una cosa particular, un tema de estudio que no solamente queda en la depresión en general, sino como un punto especial, y cuáles son los factores de riesgo que llevan a algunas mujeres a presentar depresión postparto, depresión también a veces en el embarazo. Hablaré un poco de los programas de prevención que hemos desarrollado en el instituto. Brevemente mencionaré los tratamientos porque pienso que es algo de interés para ustedes. Y hablaré de la atención a la salud dentro de la atención médica de la depresión postparto y propondré algunas sugerencias de qué podemos hacer en un campo que, como verán, es tremendamente desatendido. Y como antecedente les digo, yo trabajé en programas, como decía la doctora Berenson, sobre prevención de la depresión en mujeres en general, y la idea fue trasladarnos a un campo más específico que es la depresión postparto. Sin embargo, fue sorprendente que en la medida en que tratamos de adaptar nuestros materiales, manuales y libros, nos dimos cuenta que era un tema completamente distinto para el que tuvimos que desarrollar nuevos materiales, nuevas intervenciones, debido a que cuando la mujer está embarazada o acaba de dar a luz y tiene un bebé, está en una condición muy particular en la cual su atención está focalizada precisamente en la maternidad y en el cuidado de este nuevo hijo que tiene, ¿no? Entonces, todo su foco de atención está en otro lugar y la depresión tiene otro sentido y tiene otro significado. La prevalencia de depresión en México en general es de 10% en las mujeres por 5 hombres. Entonces supongo que ustedes sabían, el doble de mujeres en el mundo presentan depresión, por lo tanto se requiere de una atención particular a la depresión de las mujeres. Y yo siempre he dicho que los hombres presentan casi el doble de consumo de sustancias, y desde que yo empecé a trabajar estos temas hace unas cuantas décadas, había cantidad de centros de atención, empezando por AA, por preocupación institucional respecto a las adicciones, pero no se hablaba en lo absoluto de la depresión, que era un problema prioritario en el caso de las mujeres. Posteriormente, cuando se empezó a hablar del problema de la discapacidad, que como estoy señalando, es la primera causa de discapacidad en las mujeres en México, es la 9ª causa de discapacidad en los hombres, y como ustedes saben, la depresión produce mayor discapacidad que las condiciones crónicas como la diabetes, los trastornos respiratorios y las enfermedades cardíacas. ¿Y qué es discapacidad? Discapacidad es que estas mujeres tienen depresión, esos hombres que tienen depresión, van a vivir menos años de vida saludable. Su vida va a estar constantemente limitada por este padecimiento, limitando su productividad, su acción y impidiendo que tengan la salud que tendrían de otra manera. La depresión perinatal quiere decir en el embarazo y el posparto, y voy a usar este tema constantemente, no es distinta de una depresión mayor según es descrita en los manuales diagnósticos y según ustedes la conocen a través de escalas de evaluación de sintomatología depresiva. Simplemente lo que es particular es el tiempo en que se presenta, y se presenta en el embarazo y según el manual diagnóstico se presenta hasta las 4 semanas. Sin embargo, con fines de investigación y con fines clínicos, el posparto es considerado como los primeros 12 meses después del nacimiento del bebé. Sin embargo, a pesar de que se considera que la depresión no es diferente a una depresión normal en cualquier otro estado de la vida, sí se ha descrito algunas características muy particulares que, como les decía, que sucede en este momento de la vida realmente sí tiene otro significado. Lo primero es que está acompañado de ansiedad, esta depresión que presentan las mujeres en este periodo. Está acompañado de culpa, porque la mayoría de las mujeres no espera sentirse deprimida, ansiosa,
sino toda la mitología de la maternidad es que deben de estar felices y gozosas con el simple hecho de ser madres. Y entonces aquí hay mucha culpa respecto a las expectativas sociales y también culpa porque están preocupadas por el bienestar del bebé, al cual se sienten con bastante incapacidad de cuidar debido a esta sintomatología. Entonces, aquí empieza a matizarse como algo diferente, algo que está interfiriendo con su capacidad de ser madre y sobre todo con las expectativas sociales. Creo que ese es uno de los factores más pesados de llevar, no solo en México, que es particularmente mariano, en el sentido de marianista, sino en casi todos los países es como no entendido que no estén felices y contentas. ¿Cuál es la prevalencia de la depresión? Dirían, bueno, pues no, de tener depresión muchas gentes, ¿no? Y las cifras internacionales son entre 10 y 15%. Este es el resultado de metaanálisis, y aunque es un estudio viejo del 96, las cifras no se han modificado a lo largo de estas décadas. Y en México, en un estudio reciente nuestro, obtuvimos una prevalencia de alrededor de 13, 13.2, 13.8, pero otros investigadores en México han encontrado una prevalencia mayor de hasta el 18%. Y esta depresión no es medida con instrumentos diagnósticos clínicos, o sea, son mujeres que realmente presentan una situación afectiva durante 2 semanas, por lo menos 2 semanas, la mayor parte del tiempo, que no pueden quitarse estos síntomas simplemente con la fuerza de voluntad. Entonces, si piensan cuántas mujeres presentan depresión en el posparto, son muchísimas mujeres que no son realmente atendidas. Si no habían visto, creo que lo que es interesante, sobre todo de la depresión, es que en todas partes es un silencio. En realidad muy poca gente habla. Posteriormente, cuando uno encuentra personas en terapia o en algún lugar, pueden decir, yo tuve depresión postparto, ahora recuerdo que probablemente se me pasaba, pero en general no es identificado. Y vamos a continuar hablando un poco. Este ejemplo sirve para lo que voy a estar explicando. Estas mujeres, si se dan cuenta, eran mujeres profesionistas, no se lo esperaban, llegó de manera, digamos, sorprendente para ellas. Y esto es muy interesante porque así ocurre para muchas mujeres. Hay mujeres que tienen antecedentes, como voy a mencionar ahorita, pero muchas mujeres no tienen y las toma totalmente por sorpresa. Entre los factores de riesgo, porque bueno, ciertamente hay ciertos factores de vulnerabilidad, y estos son los factores que se han encontrado en distintos países, los que están aquí ahora, que son los sociodemográficos y los obstétricos, son mucho más frecuentes en países menos desarrollados como México, América Latina, Asia, en donde la menor escolaridad, el bajo ingreso y el no tener pareja, los O-ratios son las razones de momio. Esto quiere decir que la menor escolaridad aumenta 5.6 veces el riesgo de depresión, el bajo ingreso 4 veces, no tener pareja aumenta el riesgo 3 veces, tener un embarazo no planeado, no deseado 2.8 veces, y los abortos previos, ya sean deseados o espontáneos, también aumentan el riesgo. Los factores biológicos juegan un papel como estándar. Anteriormente y todavía actualmente mucha gente piensa que todos los problemas de la mujer son hormonales. Entonces, bueno, pues la depresión postparto también tendría que ser hormonal, y eso no es así. Si bien hay cambios hormonales, todas las mujeres tendríamos que tener depresión postparto porque todas sufren los mismos cambios hormonales. Por lo tanto, lo que más se ha confirmado, o sea, sí hay cambios hormonales y son estudiados por las ciencias médicas, pero lo que más se ha confirmado y en todo el mundo se estudia son los factores psicosociales de riesgo. Y en el caso de países menos desarrollados, digamos que estas inequidades se juntan con otras desigualdades como la pobreza, como la falta de servicios, haciendo que una mujer que tiene estas condiciones tenga mucho mayor probabilidad de presentar depresión postparto. Y entre los factores psicosociales, como hablaron en este video, uno es la historia de depresión, que ninguna de ellas menciona, pero en muchos casos se piensa que la depresión postparto está ligada a una persona que ya tiene una depresión anterior, y el posparto
El parto, el posparto, el embarazo son como sucesos estresantes que pueden detonar un nuevo episodio depresivo. Entonces la historia de depresión aumenta 4 veces el riesgo de que una mujer tenga depresión, pero sobre todo la carencia de apoyo social. Si ven en este video, lo importante que ellas mencionan es tener grupos de apoyo. La fundación que hizo este video, que se llama Deseo Postpartum Support International, lo que ha hecho es una red de apoyo en todo Estados Unidos de mujeres voluntarias capacitadas, que las capacitan en un programa de capacitación para hacer grupos y poder socializar esta problemática. De hecho, yo soy coordinadora en México, pero no coordino nada, como les digo, yo hago investigación, y ha sido muy difícil para quien ha intentado hacer redes en México de este tipo. Algo tenemos los mexicanos, que no somos tan fácilmente comunitarios como son en otros países, ¿no? La falta de apoyo social se refiere sobre todo de la madre, de la familia y de la pareja particularmente, ¿no? Y de apoyo, hablamos del apoyo práctico, que es, por favor, quédate con el niño mientras yo hago esto, tráeme esto de comer, cómprame unos biberones, no tengo pañales, todas esas cosas prácticas, así como una cierta contención de una madre que está dedicada a cuidar y que está todo el tiempo abocada a las necesidades del bebé. Las dificultades con la pareja son también un factor importante de riesgo, sobre todo cuando la pareja no desea o no está tan feliz de tener este bebé, y es la madre la que lo tiene que enfrentar en una cierta soledad. La otra es haber experimentado depresión en el embarazo. Quiero decirle que todos estos factores han sido medidos en este estudio y en otros en el embarazo, o sea, son factores que ya están presentes y que van a detonar, por lo tanto son factores muy importantes de detectar, porque a este nivel podríamos empezar a hacer algo. La ansiedad, como dicen, es muy común en estas situaciones, y el tener sucesos estresantes, como imagínense la pérdida de trabajo, un familiar enfermo, una persona que muere en la familia, la ruptura de la pareja, problemas económicos, etc. Lo más interesante de estudiar, o lo más importante o sobresaliente de estudiar la depresión postparto es el impacto que tiene. Y eso es lo que quizá nos llevó a muchos a realmente poder hacer algo en este campo, ¿no? La depresión postparto, como bien ven, afecta la capacidad de la mujer de cuidarse a sí misma y de cuidar al bebé, afectando obviamente su salud y afectando también la relación con el bebé. Está, por lo tanto, relacionada con mayor uso de servicios de emergencia para los bebés. ¿Por qué? Por falta de atención, porque no pueden tener todo ese cuidado por más que se esfuercen. Está asociado con desnutrición y con retraso en el desarrollo, con baja calidad de la interacción madre-hijo, que lleva al desarrollo de un apego inseguro en los hijos. Todo esto es cuando la depresión es consistente por periodos prolongados y no hay alguien que pueda venir a hacerse cargo, cuando la depresión no es atendida. Entonces no son síntomas aislados de depresión, estamos hablando de una depresión que se establece por un tiempo prolongado, como eran en estos casos, ¿no? Entonces el impacto es grande, es difícil, es fácil imaginar, como ellas decían, lo que yo me sentía angustiada, no quería cuidarlo, no quería verlo. ¿Por qué? Porque no tienes energía para tener toda esta afectividad, para relacionarte con el bebé, no porque no lo quieras, no porque no lo hayas deseado, sino simplemente porque te sientes tan mal que no puedes dedicar esta energía. Y también estas mujeres hablaron de la diferencia entre la depresión posparto y lo que se llama la tristeza posparto, que se le ha llamado también en español a veces los blues del posparto. Pero como ellas dicen, esto puede ser, hay que diferenciarlo, porque esta es una situación sintomatológica temporal que dura alrededor de 2 o 3 semanas, y si bien hay un sentimiento de tristeza, desánimo, llanto, fragilidad, etcétera, que están mucho dados por todos los cambios que de improviso se presentan, no solo cambios ahí sí de cambios hormonales, la caída de las hormonas, sino también de no dormir, el trabajo de parto, sobre todo cuando el trabajo de parto es muy prolongado, difícil o doloroso, también tiene este impacto, y hay irritabilidad, etcétera, pero lo que es importante es que estos síntomas desaparecen, pero necesitan empatía y comprensión para que la mujer sienta que va a salir adelante. Y hay una condición muchísimo más grave, que es la psicosis posparto. La psicosis posparto es un estado psicótico real después de dar a luz,
y las cifras internacionales son de 1 en 1000 mujeres. Yo considero que en México no he visto estadísticas realmente representativas, pero es mucho menor, realmente hay pocos casos de psicosis postparto. En estos casos lo que se presentan son ideas delirantes, que se refieren sobre todo al recién nacido, a que esté poseído, a que le vaya a pasar algo muy grave, etcétera. Y también puede haber pensamientos obsesivos respecto a que le va a pasar algo terrible al bebé o de que ella puede matarlo o puede matarse. En esta asociación que hizo el video, yo he asistido desde hace muchos años a los congresos y me tocó conocer a una mujer que viajó conmigo en un tren. Y me contó una mujer, como cualquiera de nosotros, y me dijo, yo tuve un hijo, dice, en el momento en que lo quería, a los 10 años de matrimonio, en un matrimonio estable, después de tener éxito profesional, y mi marido me detuvo de ahogar a mi bebé. Dice, de repente lo que te puedo contar es que estaba como en un estado alterado de conciencia en la que yo no era yo misma, ni siquiera pude entender cómo lo iba a hacer, y por suerte entró mi marido y pudo detenerme. Dice, obviamente este fue un caso penal, un caso, estuve en el hospital psiquiátrico, y dice, fue que después de los medicamentos, a los 6 meses, volví a ser yo misma, y era cómo es que sucedió este estado en el que todo mi entendimiento quedó nublado. Y estos casos de psicosis postparto están asociados con suicidios e infanticidios. Sobre todo hemos visto muchos casos de infanticidios que les hacen una publicidad enorme la prensa amarillista americana, y en la que se juzga y se critica a las madres tremendamente sin tomar en cuenta que esas mujeres, muchas de ellas tuvieron síntomas durante muy largo tiempo y los servicios de salud no fueron capaces de detectarlas, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos un gran papel de hacer. Conocí abogadas que defendían a estas mujeres feministas que veían si había una situación de psicosis postparto. Es una condición médica de salud que impide que las mujeres sean procesadas, ¿no? Sino sean tratadas en dado caso. Y este es, por ejemplo, de esa misma asociación. A veces nos refieren casos que nos vemos muy impedidos de ayudar, como por ejemplo este es un correo electrónico en la que nos dicen, hay una mamá en San Luis Potosí que parece tener una depresión severa. Su marido está muy preocupado, dice que su esposa tiene alucinaciones auditivas y visuales, cree que ve al diablo, y que está así después del nacimiento de su segundo hijo. Está sola en México, su marido está en Estados Unidos, ella al parecer no habla con mucha gente y se encierra en su casa. Su marido dice que ella no confía en las mujeres y tiene pocas amigas porque creció en un pueblo pequeño con chismes, de modo que está aislada. Y nos preguntan qué hacer. ¿Dónde hay gente preparada que sepa del tema para referirla? Entonces nosotros no tenemos ni siquiera una red a la cual referir ni de psicólogos ni de psiquiatras a referir a este tipo de mujeres. Probablemente estos bebés, los hijos y esta mujer están en altísimo riesgo, ¿no? Por otra parte, la depresión también puede presentarse desde el embarazo. Muchas veces aparece en el posparto, pero también puede presentarse en el embarazo. Y el enfoque que nosotros hemos tomado es un poco estudiar desde el embarazo normal y desde una visión psicodinámica. Y la visión de Stern es que el embarazo es un periodo intenso de grandes cambios para la mayoría de las mujeres, en las que se preparan, sobre todo para las que son madres por primera vez, a una de las más grandes transformaciones, que no es solo el nacimiento de un bebé, sino el nacimiento de una madre. Entonces, en esta turbulencia es explicable que aparezcan síntomas y que probablemente mujeres vulnerables puedan tener depresión. La presión prenatal en el embarazo se presenta entre 2 y 21% de mujeres en el mundo, y estudios en México hablan de entre 9 y 14. Estamos hablando, les digo nuevamente, de depresión clínica, y la depresión medida con instrumentos autoaplicables, con escalas como el BEC, el CSD, llegan hasta reportar hasta 30% de sintomatología depresiva. La depresión prenatal es importante de considerar porque es el mayor predictor de depresión postparto, como les decía, por lo tanto es un índice de que aquí podemos actuar y hacer algo para prevenir la depresión postparto. Una mujer que está deprimida en el embarazo es la misma situación, no busca atención adecuada, no come bien, no duerme, tiene conductas más propensas a conductas de riesgo como fumar, como beber,
y está asociado por estos problemas de salud al no cuidarse, está asociada con partos prematuros y con bebés de bajo peso al nacer, que están en mayor riesgo, y como les digo, no se atienden oportunamente. Muchas de estas mujeres llegan casi al final de su embarazo y no habiendo tenido todo un control prenatal adecuado. Entonces de ahí tenemos como trabajo para hacer, para prevenir. Y los factores de riesgo son muy parecidos a los factores de riesgo en el posparto, que son ser madre soltera, un embarazo no planeado o no deseado. Bueno, en México arriba del 50% de los embarazos no son planeados. Entonces, bueno, deseados como la mitad de los no planeados. La carencia de apoyo social, nuevamente, la carencia de alguien que te lleve, te apoye, esté contigo. Síntomas de depresión previos, igual que la depresión postparto, y sucesos estresantes. Y en un estudio, bueno, es comúnmente reportada la violencia de pareja, y en un estudio aquí en México con la doctora Berenson, precisamente un estudio poblacional, también encontramos que la violencia de pareja aumentaba el riesgo de depresión, de síntomas de depresión 6.2 veces. Y nosotros también en otra muestra estudiamos las consecuencias de haber tenido abuso antes de los 17 años sobre la salud mental de las mujeres. Y como ven, las estadísticas son impresionantes en cuanto a que reportaron abuso sexual 33% de mujeres embarazadas, abuso físico 55% y abuso verbal es como 57%, no es que no abuse. Y se relacionó obviamente con los síntomas de depresión en el momento del embarazo, pero que ideación suicida a lo largo de la vida, 3.7 veces aumenta la ideación suicida. El abuso físico aumenta la ideación suicida 2.6 veces, y los 3 tipos de abuso aumentan 3 veces la depresión, pero 13.7 veces el padecer ideación suicida a lo largo de la vida. Les digo, este es un campo para nosotros, para trabajar, para hacer algo importante, ¿no? Tristemente esta es una condición muy frecuente y tenemos los datos que estamos por publicar de cómo afecta el apego. Entonces las madres que han tenido abuso en la infancia y adolescencia tienen un patrón de apego más distante con sus bebés, o sea, mujeres con dificultad para las relaciones afectivas cercanas, explicablemente, ¿no? Otro problema importante que hemos estudiado es la depresión en madres adolescentes. Como todos ustedes saben, el embarazo adolescente es un problema grave en nuestro país. Cada día más menores en el sentido de 19 años se embarazan. Y en un estudio poblacional también que realizamos también con la doctora Berenson, en una población de adolescentes que estaban o embarazadas o en el primer año posparto o con un hijo o hija mayor de 1 año, encontramos que los factores de riesgo de síntomas de depresión fueron no estar estudiando o tener un hijo o hija de 1 año o más. En este sentido encontramos que casi el 80% cuando los hijos tenían 1 año ya no iban a la escuela. Y no estudiar, la baja escolaridad está asociada con todos los riesgos de salud en las mujeres. La escolaridad es el factor más determinante para mejorar la salud física y emocional. Y pueden imaginar un panorama de una chica que se embaraza y cuando su bebé tiene 1 año, pues ya a los papás se les pasó la emoción de apoyarla, la pareja probablemente ya se fue, tiene un bebé de 1 año que corre por todas partes, que hay que cuidar, y sus amigos se siguen divirtiendo, perdió a su grupo de amigos. Entonces esta es una condición de particular vulnerabilidad para presentar depresión postparto, depresión en ese momento en la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, con toda esta información que tenemos nosotros y que existe en el mundo, podemos pensar que lo primero que hay que hacer es programas de prevención. ¿Por qué? Porque los síntomas de alguien o las llamadas de atención de que alguien está en riesgo se presentan desde el embarazo. Y lo importante es ver cómo podemos disminuir el riesgo de que esta depresión se presente, evitando todas las consecuencias en costos, en tratamiento y en discapacidad. Y en el mundo se han probado que intervenciones preventivas, grupales, psicoeducativas son importantes. Nosotros desarrollamos un estudio aleatorio controlado en el cual diseñamos todos estos materiales para hacer grupos de mujeres, lo comparamos con un grupo control
y desarrollamos esta intervención estructurada. Uno es el libro de las madres, que es el de Despertando tu Amor, y el grande es un manual para que facilitadoras puedan atender esta problemática. Y evaluamos esta intervención, que se basa en principios psicodinámicos, en intervenciones, en las investigaciones sobre factores de riesgo y en estudios previos sobre prevención de la depresión postparto. Y es una intervención que tiene componentes educativos, psicológicos y grupales, y tiene algunos componentes de terapia cognitivo-conductual. Y estas son unas páginas del libro y algunos de los temas que tratamos en los grupos, que son los síntomas de depresión, actitud hacia el embarazo, factores de riesgo, relación con la madre, y mitos sobre la maternidad, pérdidas, pérdida de la figura física, pérdida del empleo, pérdida del tiempo, relación con la pareja y con el padre. Esto es muy importante y nos ha sido muy difícil como contactar a los padres de las mujeres con las que hemos trabajado. Y también hablamos de la relación con el bebé, la conducta de apego y todos los mitos sobre si los cargas o no los cargas, les das de comer frecuentemente cuando quieren o no, etc. Y como resultados encontramos en la primera diapositiva es los cambios en cuanto al número de nuevos casos de depresión en el posparto. Esta intervención se hizo en el embarazo, 8 semanas. Y como vemos en la primera columna, la oscura es el grupo de intervención, hubo 4 casos nuevos versus en el grupo control hubo 9 casos nuevos. Esta es una muestra de 156 mujeres. Y a los 4, esto es a las 6 semanas posparto, y a los 4 o 6 meses posparto hubo 2 mujeres de nuevos casos y 6 en el grupo control. Y esta diferencia fue significativa. Y lo mismo, hubo una reducción en la prevalencia de depresión, dado que había las mujeres que tenían depresión desde el principio. Entonces, bueno, este estudio muestra evidencia de que probablemente estas intervenciones son importantes para reducir el riesgo de que nuevas mujeres tengan depresión en el posparto o de que continúen con sus síntomas. Y también encontramos que las mujeres dijeron que mejoró su estado de ánimo, que entendían mejor sus problemas, que cambiaron su manera de ver las cosas, se conocieron a sí mismas, se aceptaron a sí mismas y tuvieron información útil. Y respecto a sus bebés, esto es muy interesante porque, como les digo, como los embarazos no son planeados, muchísimas mujeres que llegaron a los grupos en realidad no estaban conciliadas con tener un bebé, aunque no iban a abortar. Y aunque no fue el tema que tratamos directamente, sino lo dejamos al final, las mujeres sintieron que toda esta intervención les ayudó a poder aceptar a sus bebés. Pudieron ser mejores madres, dejaron de castigarse, se deshicieron de algunos temores, se pudieron aceptar mejor a ellas mismas y encontraron respuestas a algunas de sus preguntas. Estas son las consecuencias de estas 8 sesiones de intervención psicoeducativa. Entonces, esto concluye de esta posibilidad de trabajar en estos temas desde la psicología con una aplicación en un medio que es el de la salud pública, que es directamente en los escenarios donde se atienden a las mujeres. Y para su información también hay tratamientos, digamos que las terapias cognitivo-conductuales, la de solución de problemas y la interpersonal, hay suficiente evidencia empírica, también hay alguna evidencia de las terapias psicoanalíticamente orientadas. Entonces las mujeres que ya tienen una depresión grave requieren de ser atendidas y es la primera opción, dado que muchas mujeres se rehúsan a tomar medicamentos durante el embarazo o durante el posparto. Y también hay tratamientos farmacológicos, como decían en el video, muchos de los síntomas no van a desaparecer simplemente con la terapia y es hay suficiente investigación para saber que los fármacos en el embarazo no llevan a malformaciones, a complicaciones neonatales, ni a problemas conductuales en los bebés y en los hijos a largo plazo. Y también en el posparto es mucho mejor retirar la lactancia, dado que esta mamá, aunque esté amamantando, si está deprimida, tampoco está ahí en la relación y poder ser tratada. Y en general los medicamentos junto con una orientación adecuada. Hace poco vi a una mujer que acaba de dar a luz y no sé cómo me contactó en mi consultorio y me dijo que en un hospital de Pemex la habían medicado adecuadamente, pero nadie le explicó nada. Y les habían dicho, yo vi a ella y a su marido en conjunto en una cita,
Y cuando me dijeron, ¿y cómo qué es esto? Le digo, pues esto se quita, estos son los factores de riesgo, les expliqué todo esto que casi les acabo de decir. Dice él, qué bueno, porque el doctor Nava nos dijo está enferma y no sabíamos si esta enfermedad se le iba a quedar de por vida. Y parte de las vi 3 sesiones, y parte de la terapia en realidad ni siquiera es tan profunda, es encontrar una explicación para que le haga sentido a qué es lo que le puede estar pasando. Hay mujeres que pueden durar 8 años deprimidas a partir de una depresión posparto sin tratamiento. Esto conocemos gente así, no lo estoy inventando. Y lo que existen es una serie de guías clínicas. Este es un ejemplo de una guía clínica, pero busquen guías clínicas sobre el tratamiento de la depresión en el embarazo y el posparto, donde vienen como un resumen de los tratamientos, de los instrumentos para detectarlas, de cómo hacerlo, etc. En otro estudio piloto también hemos estudiado las barreras que las mujeres perciben para el tratamiento, por qué no van al tratamiento, y encontramos que pues es la falta de tiempo, el no tener quienes cuidar a los hijos, no saber a dónde acudir, y no podían pagar por ello, pero lo más importante es el estigma, y el estigma se refiere a que no lo dirían aunque se sintieran mal, se preocupan por qué dirían sus parientes, qué diría el médico. Bueno, los médicos son, aquí entre paréntesis, muchas veces los que más las tratan ante una situación así. Y una cosa difícil son los trámites largos en las instituciones. Todas las mujeres con las que nosotros hemos trabajado en nuestros estudios son mujeres de hospitales, ya sea comunitarios, hospitales generales, especialidades, segundo nivel, primer nivel de atención. Este es un estudio piloto que hicimos también con la doctora Berenson respecto a las barreras para el tratamiento. Entonces hemos estado explorando desde todos los ángulos cómo podemos hacer para llevar atención a las mujeres, desde diseñar esta intervención, etc. Pero pese a todos nuestros buenos deseos y a nuestro trabajo y a nuestros estudios, ¿cuál es el contexto real de la salud mental en México? Pues lo que hay es que hay una subutilización de servicios de salud mental, o sea, es difícil llegar para la población a ser atendida por psicólogos, por psiquiatras, ¿no? Y en el caso de la depresión perinatal hay todas unas normas para atender a las mujeres en el embarazo y el posparto, y estas normas un día casi con el buscador de palabras recorrimos toda la normatividad buscando salud mental. Bueno, pues no hay trastornos mentales, depresión, o sea, no existe ni siquiera una palabra que alerte a la población de que esto puede suceder, ¿no? Así es una campaña, ¿no? Intentar de que por lo menos esté mencionada en estas normas para la atención de las mujeres. Y muchos profesionales la desconocen, incluyendo psicólogos, psiquiatras, médicos, ginecobstetras, pediatras. No es algo realmente que la gente maneje, y sigue habiendo mucho prejuicio respecto a que las mujeres son unas quejumbrosas y que lo que pasa es que para qué se embarazan, y les dicen cosas horribles como, bueno, cuando abriste las piernas no lloraste, ¿para qué estás llorando ahora? Así de cosas que nos han contado las mujeres que dicen los médicos. Las enfermeras también a veces pueden ser abusivas, aunque son mucho más condescendientes. ¿Y qué podemos hacer? Pues prevenciones universales. Nosotros tenemos hecho este folleto que lo pueden bajar de la página del instituto, repartirlo, reimprimirlo y utilizarlo, porque lo primero que necesitamos es conocimiento a todos los niveles de que este problema existe y que tiene estas características, y una prevención selectiva, que serían este tipo de intervenciones como que la que nosotros hemos desarrollado en el instituto. Y sobre todo, pues detectar, está en azul porque todo lo que en azul era como, sé que no hay recursos, pero es lo que se debería de hacer. Y lo demás es sí podemos hacer, capacitación de personal en esta problemática si nosotros nos capacitamos, y capacitar en que una respuesta empática del personal de salud. Actualmente hay algo que se ha denunciado que se llama la violencia obstétrica, de un sociólogo que se llama Roberto Castro, y es el maltrato a las mujeres en los servicios de atención perinatal. Y estos médicos podrían reconocer sin juicio los síntomas de las mujeres, y eso ya sería un gran avance. Fomentar que tienen que recibir apoyo práctico, buscar que hagan redes de apoyo, y capacitar a nivel de clínicas obstétricas, centros de salud, clínicas de medicina familiar, pediatras, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales. Los psicólogos tampoco sabemos, yo no sabía nada de depresión postparto el día que se me ocurrió que iba a trabajar en este tema. Y tenemos una página para ayuda para depresión que tiene todo un apartado donde se explica qué es la depresión postparto,
y pensamos el año que entra abrir un curso para preparar profesionales para manejar estas intervenciones. Muchas gracias.